Podemos cantar hasta mientras. Amigas y amigos de Yo Amo Leer, bienvenidas a este espacio palpitantes por las historias lectoras. Hoy contamos con la presencia de Delgado Santos. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, Giovanni. Es un honor estar con ustedes y a través de su programa, cientos, miles de personas que nos escuchan. Muchas gracias. Francisco, primeros de la Ecuador. Nació en 1950 en Esmeralda, pero lo vivieron en Cuenca. Vamos a querer sobre eso, por favor. Hace una semana hablábamos te lo recuerdo, que nosotros permite ahora traer sus propias historias. Y eso que queremos cada uno de los programas, que nuestros invitados abran puertas a infancia, adolescencia, juventud, a esos primeros encuentros con la palabra. Las historias lectoras son recuerdos de aquellos momentos que marcaron nuestras vidas. Las visitas a casa de la abuela, quien nos recibía con la fragancia de la avena de naranjilla, nos tomaba de la mano y nos llevaba a mirar el jardín repleto de coloridas flores. Y por la noche nos sentaba a su lado y nos hablaba de aquellos tiempos en donde las cosas eran diferentes, siempre mejores que ahora. O quizás el día en que nuestro padre nos llevó al cine, o cuando vimos a nuestra madre sumergida, casi ausente, leyendo Los puentes de Madison. Puede ser también parte de nuestra historia los domingos, donde religiosamente, al ritmo de boleros, todos en la casa nos poníamos a limpiar el polvo acumulado de la semana. O el primer poema que nos dedicaron por la radio, o el papelito de cuaderno arrugado que llegó a nuestras manos a través de nuestra amiga, la confidente, quien guardaba nuestros secretos de aquella niña que nos hacía suspirar. Nuevamente, gracias Francisco por estar aquí. Vamos a hacer un viaje, vamos a recordar. Francisco, ¿qué se le viene a la mente cuando piensa en su infancia? Giovanni, ya que Tania me ha lanzado la pregunta, yo creo que voy a tener que responderla, porque efectivamente en muchas de mis hojas de vida, de mis libros, hay datos contradictorios. En uno se dice nació en Cuenca, en otro se dice nació en Esmeraldas, y ahora Tania dijo que nació en Esmeraldas, pero lo inscribieron en Cuenca. Entonces, quiero empezar contándoles precisamente sobre mi origen. Ese origen está basado en una pequeña historia que la protagonizó mi padre, que en ese entonces, por allá por el año de 1949, era juez del crimen en Esmeraldas, y fue llamado por un hacendado del pueblo de Río Verde para que dirimiera una cuestión de límites. Fue allá, cumplió con su trabajo, el hacendado le invitó a un riquísimo almuerzo que mi padre compartió con él, con la esposa del hacendado y con sus 5 hijas y 12 hijos. Eran 7 hermanos en realidad. Y parece ser que en esa vez mi padre se enamoró de mi madre, que era una de las 5 chicas que estaban allí en Río Verde. Y después de unas cuantas horas empezaron a conversar con ella y mi padre habló con mi abuelo y le dijo: mire, yo quiero casarme con su hija, autorícemelo. Autoríceme a ser novio y empezar a visitarle todas las semanas. Y mi abuelo lo dijo: con mucho gusto, doctor Delgado, pero le cuento que acá tenemos unas normas, y es: primero se casa la mayor, y así sucesivamente, y usted me está pidiendo la mano de mi última hija, que apenas tiene 15 años. Así que tenemos un pequeño problema. Para no alargarles el cuento, mi padre insistió tanto que finalmente a los pocos meses se autorizó el matrimonio.
se casaron, se fueron a vivir en Esmeraldas y un año después, efectivamente en 1950, nací yo. Pero a los días de nacido, antes a los jueces los trasladaban como a los militares, como a gente de algunas instituciones, le dieron el pase a Cuenca. Y entonces yo llegué, me parece, antes de cumplir un mes a la ciudad de Cuenca, y entonces había que inscribirme, que bautizarme, y obviamente me inscribieron en el registro civil de Cuenca. Yo soy entonces legalmente cuencano, pero también mi padre es cuencano y toda la familia paterna de él era de Cuenca, de tal manera que yo me siento muy a gusto cuando en mi cédula veo el lugar de nacimiento Cuenca, pero la verdad es esta que les estoy contando a ustedes. Oh, ¡qué lindo! El asunto es que mi padre le llevaba mucha diferencia de edad a mi madre, y ese matrimonio desafortunadamente no duró más que unos 2 o 3 años. Mi madre se fue para Guayaquil, mi padre para Quito, y yo me quedé al cuidado de mi abuela paterna. Y entonces un poco eso es lo que recuerdo cuando Giovanni me habla de las lecturas de Michel Petit y hablaba de la abuela también, porque creo que la primera mediadora de lectura que yo tuve en la vida fue mi abuela, se llamaba Antonieta Ordóñez, y ella me contaba todas las noches cuentos de cucos, de aparecidos, de latacocos, de la Mariangula, del cura sin cabeza, y cuando ya se le agotaba su repertorio, se inventaba historias. Entonces, la primera persona que pobló mi mente de historias y de fantasías fue mi abuela. ¡Wow! Historias terroríficas, Francisco. La mayoría eran terroríficas, ¿no? Y entonces, pocos años después, cuando creo que cumplí los 5, mi padre se volvió a casar en Quito y pidió que me llevaran, que me trajeran a la ciudad de Quito. Y entonces llegué al hogar formado por mi padre, mi madrastra y una hermana. Y resulta que esta madrastra no fue como la de Blancanieves, como la de los cuentos clásicos, sino una persona muy linda, pero además muy lectora. Y siempre estaba ella hablando con mi hermana de Alejandro Dumas, de los Tres Mosqueteros, de 20 años después, como si hablaran de la tía Matilde o de la abuelita Antonieta. Y entonces yo me sentía un poco mal al no saber de qué hablaban, y para no sentirme mal, empecé a leer los mismos libros de los que ellas hablaban y leían. Entonces me acuerdo de haberme leído toda la serie de un autor inglés, un médico llamado David Cronin, y también todos los libros de Alejandro Dumas padre, hasta que terminé con La Dama de las Camelias de Dumas hijo, y luego de ahí el camino fue a la biblioteca de mi padre, que era profesor, que fue uno de los primeros profesores de literatura infantil que tuvo el país, en el Manuel A. Cañizares, y que leía muchísimo y escribía también, ¿no? Entonces empecé a convertirme luego en un ratón de la biblioteca de mi padre. Un poco por allí se dieron mis primeros pasos como lector, y si quieres que te cuente algo más, te sigo contando. Sí, pues yo quisiera como regresar a esa etapa con la abuela, a esa etapa de la oralidad, y sobre todo a eso de estas historias de terror, a estos mitos, a estas leyendas que las abuelas en un momento dado nos hacían estremecer y no podíamos dormir. ¿Cómo era la casa en donde habitabas, Francisco? ¿Recuerdas la fragancia? ¿Recuerdas los colores? ¿Qué es lo que recuerdas de tu primera infancia alrededor de tu abuela? Recuerdo esa casa como si fuera ayer, porque era una casa inmensa que ocupaba un cuarto de manzana en la calle Juan Montalvo, entre Bolívar y Gran Colombia, y que tenía un enorme jardín en la parte posterior, en donde mi abuela todos los días fungía de médica del barrio,
porque venía la gente a pedirle, le decía, me duele la cabeza, tengo un cólico, tengo esta dolencia, y ella agarraba una planta, una flor, y les daba, y haga una infusión de esto durante tanto tiempo. Y entonces empezó la gente a hacer fila, y yo me acuerdo que llegaban con gallinas, con huevos a regalarle, porque mi abuela no cobraba un solo centavo, pero como agradecimiento le daban eso a ella. Era una casa muy grande en la que por las noches había ruidos y se decían, todo el mundo decía que ahí había un entierro. Y efectivamente, años después, cuando la mitad de esa casa fue vendida, quienes compraron esa casa para remodelarla, cavaron cimientos y encontraron ahí un tremendo tesoro con el que se hicieron millonarios. ¿Será eso parte de la fantasía o es no, eso es verídico. real? Mira, si me están escuchando, por ejemplo, mis tías o mis primos o primas, ellas saben que eso pasó. Compraron unos señores que vinieron del campo y con lo que encontraron allí pusieron una empresa de transporte que conectaba a su pueblo con Cuenca. Y obviamente mis tías se daban contra la pared diciendo, ¿por qué no fuimos nosotros quienes descubrimos ese Estaban tesoro? sentados en la olla de oro, Francisco. Exactamente. ¡Qué lindo! Me encanta eso de los primeros recuerdos, de las leyendas. Y después de este otro encuentro con los libros, que también tiene que ser en casa o que fue en casa. Los libros son objetos sugerentes, dice Fabio Jurado. Cuando fuiste tentado a tomar un libro y a saber su contenido fue porque tenías esa necesidad de atrapar las historias que consumían a otras personas. Bueno, la verdad es que no tuve, a pesar de que mi padre era profesor y profesor de literatura infantil, imagínate, él era abogado también. Sin embargo, él nunca tuvo una mayor cercanía, no actuó como mediador de lectura conmigo, sino que yo andaba buscando los libros y a veces leyendo los libros que eran prohibidos. Me acuerdo que una vez di con un libro de Paul Giraldi que se llama El Preludio, en donde se describían ciertas cosas que los niños no debían leer, y entonces mi hermana, que ya lo había leído, me dijo, ¿cómo es posible que estés leyendo eso? Le voy a avisar a mi papá para que te pegue una paliza, eso debes leer. ¿Qué edad tenías ahí, Francisco, cuando encontraste este libro? Debo haber tenido unos 9 años. Ya. Pero claro, yo seguí leyendo y recuerdo que por esa época pasaron también algunos acontecimientos en mi vida que tuvieron que ver con mi formación como lector e incluso como escritor. Cuando estaba entre los 11 y 12 años, recuerdo que siempre esperaba que había una casa al frente de la casa donde vivíamos nosotros, en la que no duraba mucho la gente que venía, no sé por qué. Y yo decía, ojalá venga una familia que tenga hijos varones de mi edad para poder jugar fútbol o básquet, hacerme amigo de ellos. Y una vez vi que llegaba un camión y que desempacaban y esperaba ver a los niños y no vi más que a los papás que se bajaron y luego una niña que debía haber tenido mi edad o tal vez un año más, que me flechó, que me cautivó. Entonces dije, me voy a hacer amigo de esta niña. Al día siguiente, cuando quise hacerlo, me puse nervioso y no me atreví. Me di cuenta que realmente había sido un chico tímido y lo intenté varias veces, pero después de la 5ª o 6ª vez en que no pude hacerlo, dije, ya sé, voy a escribirle una nota, le voy a decir, plano de tal, tu vecino, y quiero ser tu amigo. Y empecé a escribir en las noches unas notas que se fueron alargando y alargando y convirtiéndose en una especie de cartas que nunca pude llegar a entregarle tampoco. Cuando después de un año más o menos me había decidido, dije, es mañana o nunca, me había puesto mi mejor ropa, me había bañado, perfumado, peinado y dije, en esta vez sí que es, y pasé al frente
vi que otra vez llegaba el camión de la mudanza y se iba esta familia. No tuve ni siquiera la oportunidad de saber cuál había sido su nombre. Basado en este recuerdo, hace poco escribí un libro de cuentos en donde se puede encontrar esta historia que se llama Nunca sabré su nombre, dentro de un libro que se llama El amor que pudo ser. El asunto es que regresé a la casa y me fui a mi cuarto y estaba ahí llorando como Magdalena y entró mi padre, ¿no? Y me dice, ¿qué le sucede? Le digo, nada. Y él ve ahí, tenía una caja de cartón y abre y ve las cartas y empieza a leer una por una. Ah, me dice, no pasa nada. Y entonces me dio un abrazo y me dijo, ¿qué es esto? Le dije, son cartas. No me dijo, no son cartas, son poemas. Y la mayor parte de esas cartas o poemas fueron el material con el que publiqué mi primer libro, un libro que también tiene su historia y que se llamó Atardecer Sentimental, y que se publicó cuando yo tenía 14 o 15 años. Es el primer libro que escribí, que publiqué en mi vida. Wow. Pero antes... 15 años, caramba, Francisco. Pero antes de eso sucedió algo más. Yo estaba ya en los 12 años, más o menos, y cursaba estaba en primer año del Colegio San Gabriel. Y por esa época mi padre frecuentaba invitar a un grupo de magistrados bohemios, que solo después supe quiénes eran. Me encantaba escuchar las historias que contaban, recitaban poemas, leían textos, y entonces yo entraba y me quedaba escuchándoles. Y para que me permitieran quedarme ahí, servía el charol con el whisky o el aguardiente a estos viejitos tan simpáticos. Luego supe que esos viejitos simpáticos, además de haber sido magistrados de la corte, porque mi padre era abogado, mi padre era fiscal del crimen también, entonces uno de ellos era nada más ni nada menos que el gran poeta coronado y fabulista Pablo Aníbal Vela, el autor de Lo que no dijo Esopo, que fue incluso candidato a la presidencia de la República y que fue coronado en la Asamblea Nacional, en el Congreso Nacional. Otro de ellos era un riobambeño ilustre que se llamó Carlos Arturo León, gran novelista. Había leído de él en el mismo estudio de mi padre una novela gruesa que se llamaba La mujer de tu prójimo y otras más. Y estaba este gran poeta cuencano, Remigio Romero y Cordero, el autor de la Elegía de las Rosas y y de tantos y tantos libros de poemas increíbles. Y tuve una pequeña anécdota con ellos. Una vez llegué del Colegio San Gabriel un poco tarde, normalmente yo llegaba 5 de la tarde, 6 de la tarde, antes había doble jornada. Y esta vez llegué como a las 7 de la noche y estaban pegándose los aguardientes o los whiskies, estos viejitos ahí con mi padre. Entonces mi padre, muy serio, enojado, me dijo, ¿y qué horas son estas de llegar? Le digo, ¿de dónde viene? Le digo, del colegio. ¿Y cómo así llega a esta hora? Le digo, es que había la premiación del concurso de poesía Jorge Carrera Andrade. ¿Y usted qué vela tiene en este entierro? Me dijo. Le dije, es que me gané yo el primer premio, participé y me han dado, y le mostré un libro que debo tener por ahí, hermosísimo, con las letras en pan de oro, forrado en cuero, con las páginas delgaditas como de misal, el lomo era un poco con pan de oro, y decía, primer premio de poesía Jorge Carrera Andrade, y me lo entregó el mismo Jorge Carrera Andrade en el año 1962 o 63, si es que mal no recuerdo. Entonces se levantó Remigio Romero y Cordero, me dio un abrazo y me dijo,
qué bueno saber que eres poeta, Wambra. Cuando publiques tu primer libro, yo te voy a escribir el prólogo. Y mi padre dijo, y yo el epílogo. Se disculpó de haberme regañado. Y entonces, por eso es que digo yo, cuando 2 años más tarde se publicó este libro, decía yo que lo único que vale de este libro es el prólogo y el epílogo. ¡Ay, qué maravilla! Qué tremendo. Incluso, si es que tenemos tiempo, Sí, se puede leer algo. por favor. Claro que sí. Me gustaría, tengo incluso el prólogo que me dio escrito a mano, conservo el papel en donde escribió a mano el prólogo Remigio Romero y Cordero, ¿no? Wow. Y aunque el prólogo era un poco largo, solamente de las 10, de las 5 páginas voy a leer una y media. Entre cosas decía, monocorde o unicorde la lira del poeta. No, el poeta se ensaya para tocar todas las 7 cuerdas del sagrado instrumento, aunque la obsesión es ella solamente. Y me cita, tú que me diste pena en el pasado, debes ser compañera en el presente. Al grito desgarrador antecedió la defunción de lo que fue, de lo que ya no es. Otra cita, lo que sin ser lejano es un pasado, aquello que viviendo ya murió. La maldición que recae sobre Patricia cuando camina ya sobre el pantano es sobrecogedora. No puedes aspirar al amor puro, eres una esperanza que está muerta. Acierta plenamente en el fondo y en la forma cuando se extrovierte con una amable suavidad interior para decir lo que son los poetas. Y otra vez me cita. Nosotros los poetas alimentamos vidas inmensamente tristes que nos piden amor y adoramos fugaces ilusiones perdidas en los límpidos pétalos de una pálida flor. Nosotros los poetas escribimos amando la evocación nostálgica de lo que fue el ayer, y al marcharse la musa despertamos llorando, con ansias infinitas de volver a querer. Y luego habla Remigio Romero y dice, en hojas al viento, porque que el poemario tenía 3 partes, la primera, acuarela romántica, la segunda, adolescencia poética, y la tercera, hojas al viento. Dice, en hojas al viento quieren sonar un poco las armonías de Heine o de Becker, pero el poeta no cae en la tentación. De ella se sacude gallardamente y se demuestra de veras original en el género que inmortalizaron el poeta germano y el poeta español. La originalidad resplandece soberbia cuando clama, las flores de mi corazón están marchitas en el sepulcro de la soledad, porque el amor se va llevando tantas cosas y olvidando tantas más. Después de exclamar de modo magnífico, mi corazón desgarra su tristeza en el seno de la eternidad. Y ella, en fin, cuando se marche, se irá como un pájaro con frío, como un lucero sin nombre. En hojas al viento está sin duda el poeta cabal del porvenir, de un porvenir tan de veras próximo que aún no hay más sino esperar hasta mañana. Así va a ocurrir el poeta que produce un poema perfecto como este. Imagínense que Remigio Romero haya dicho que es el niño de 13 o 14 años. Un poema perfecto como este. Ves ese polvo ensombrecido regado sobre el seno de la hierba. Tiene un sabor amargo y me ha contado un ruiseñor que es el pasado. La frase, por tanto, que ha de quedar resonando al fin de este prefacio es la que sigue. En hojas al viento está el gran poeta que se anuncia en este libro primigenio. Quito, 14 de febrero de 1967. Remigio no alcanzó a ver publicadas estas palabras, ya que 2 meses más tarde falleció. ¡Ay, qué pena! Pero escribió cosas muy lindas, Francisco. No sabía que ya a los 15 años hizo su primera publicación. ¡Wow! Qué hermoso eso y vigente que es de los poetas. Alimentamos vidas, Francisco. Estamos vigentes, ¿no? Inmensamente tristes. La poesía puede alimentar vidas y alegrar corazones en estas circunstancias. Pues yo pienso que sí. El que sí pudo leer su ex libris, es decir, el epílogo, fue mi padre. No sé si puedo leer algo de lo que él escribió ahí. Claro, así que... Tal vez un poco. Tu primer libro, hijo mío, viene a ser mi primer nieto. Déjame que así lo diga
iniciando el romancero en que tendrán mis palabras, cosas que dicen los viejos, cuando de las jaulas salen sus bandadas de recuerdos. Y luego va, hijo mío, hijo de mi alma, en tu libro nos juntamos, y me voy a saltar un montón de cosas solo para llegar quizás al final, cuando dice: noble orgullo me domina al saber que eres poeta. Me ha abatido, sin embargo, algo así como tristeza, como una angustia indecible, como un amago de pena, porque las almas les duelen a los que nacen poetas. Yo sé bien que el sentimiento, hecho música diversa, les tortura hasta las lágrimas, les tortura y atormenta. Sé que un rincón escondido el cielo se los reserva. Sé que lloran ilusiones y sé que despiertos sueñan. Tal vez ceñirán los lauros a tu joven lira nueva. Tal vez brillará tu nombre como la luz de una estrella. No está lejos la mañana que te cumple estas promesas, pero yo he de estar muy lejos, dentro de la noche negra, enterrado en el olvido y en la entraña de la tierra. Yo no he de enjugar entonces el lloro amargo que viertas por el terrible destino de haber nacido poeta. ¡Qué hermoso! Muchos años más tarde, en un poemario mío que se llamó El color de la tierra, le contesté esa carta en verso a mi padre, tratando de usar el mismo estilo del romancero español, ¿no? Y asimismo, si me permiten, les leo unas 2 estrofas de lo que decía. No sé en qué rincón lejano vive tu alma de poeta. No sé en qué estela dorada suele hacer versos tu pecho, pero imagino que debe ser un sitio que conozco, porque nací de tu sangre, porque heredé tu tristeza, y porque intuyo tus cuitas y comprendo tus silencios. Que te he dado un nieto, dices, tienes razón, tengo un hijo, él nació en noches inmensas. Él conoció mis secretos, se formó de mis angustias, se alimentó de mis quejas y me dejó dar un nombre que se acopla con mis versos. Y después de muchas estrofas más, quiero llegar a una parte que dice: me han bautizado tus rimas con nombre que no merezco, más si tú crees que soy en realidad un poeta, tú que de veras lo eres, ilumíname la senda, muéstrame el angosto rumbo del trabajo y la modestia. Hazme ver que el arte es puro, digno, universal, eterno y no vive de favores, ni compromete a su especie. Y al final le digo: si tu pronuncio se cumple, será el vencedor tu nombre. Si con el tiempo realizo la misión que me encomiendas y esa plácida mañana, saturada de promesas, quiere llegar a mi vida, pues la esperaremos juntos. Tú serás el labrador que haya echado la semilla, yo nada más el producto que rinda honor a tu estirpe. Mas si recaen en ti tus pronósticos amargos y te deslizas al cielo cual un ángel en la tarde, desde una playa de arcana de luceros sigilosos apadrinarás legiones de melancólicos versos y me darás un sudario hecho de astrales distancias para enjugar ese amargo lloro que vierta mi estro. Y estarás cerca, muy cerca de mis tórridas tristezas, sin que te cubra el olvido ni te desfigure el tiempo. ¡Qué lindo! ¡Qué profundo! Aquí suspiramos iguales, ¿no? Terminas y nos provoca un suspiro. ¡Qué maravilla, Francisco! Cuando nosotros conversábamos la semana anterior con las compañeras mediadoras de lectura, de los proyectos de lectura del país, muchas decían que, claro, no todas tenían la posibilidad, no todas tuvieran en su niñez la posibilidad de este encuentro cercano con la palabra, con los libros. La mayoría tuvo esa cercanía con sus abuelos, con la narración oral, pero no era que estaban rodeados de libros, no tenían esos referentes. Y muchos de los padres y maestros a los que damos talleres necesitan también que alguien les diga cuáles son los referentes, cuál es el camino lector, cómo se hace, porque nosotros sabemos que el lector no nace, se hace. Así es. ¿Cómo hacemos que nuestros niños y niñas sean lectores? No todos tienen, insisto, la posibilidad de estar rodeados de la palabra o de esas hermosas bibliotecas en casa. Cuando falta eso, ¿con qué le podemos reemplazar, Francisco? Bueno, yo pienso que
la lectura tiene muchas similitudes con el amor, porque tú no puedes obligar a nadie a que te quiera, ¿no es cierto? Sí. Con la lectura funcionan las cosas igual que con el amor. No funcionan los verbos imponer, obligar, sino seducir, fascinar, atraer, cautivar. Tú no te vas con la primera persona que pasa por la calle. Tú eres selectivo, ¿no es cierto? Lo mismo sucede con la lectura y con los buenos libros. Tú escoges. A cada minuto las editoriales están imprimiendo miles de libros, pero la vida no es tan larga como para poder leer siquiera todos los que uno ha comprado. Muchos de los libros que yo he ido comprando o coleccionando en mi vida siguen haciendo lista de espera y son pesos pesados, son autores, algunos premios Nobel, son tremendos autores que yo todavía tengo que leer, pero yo sé que la vida no me alcanzará para leerlos. Entonces, tengo que ser sumamente selectivo. Entonces, yo creo que para poder hacer de un niño lector, por ejemplo, hay que darle mucho afecto. Los grandes psicólogos han resumido su psicología de 20 o 40 tomos. Estoy pensando en un psicólogo inglés al que leo mucho. Ellos han resumido su psicología en una frase que dice: el niño que siente va camino del niño que piensa. Es decir, que hasta para el desarrollo de la inteligencia hay necesidad del afecto, del amor. El motor que impulsa la vida y las grandes realizaciones es precisamente el amor. Y el motor que impulsa la lectura es el afecto. Cuando tú le agarras a tu niño, le sientas en tus piernas, le hablas con cariño, con ternura, le acaricias y le lees, el niño asocia precisamente esos gestos de amor con la práctica de la lectura. Por eso es que ustedes nunca podrán haber leído libros a sus hijos cuando estaban enojados con ellos. Ni los maestros que están enojados con sus alumnos tampoco pueden leerles. Y mandan de castigo nomás. ¿Verdad que sí? Algunos. Ese es el cuento de los malos maestros, que también los hay, porque hay de los buenos, los malos y los feos, ¿no es cierto? Entonces, yo pienso que, por un lado, nosotros formamos lectores con el amor, formamos lectores también con el ejemplo, formamos lectores cuando tenemos buenos libros, y si no conocemos buenos libros, nos informamos. Por ejemplo, ya que ustedes están trabajando con Michel Petit, yo les diría, agreguen a Michel Petit a un autor nuestro que se llama Edgar Freire, el mayor librero de Quito, el mejor librero que ha tenido Quito y el Ecuador. En 1995, cuando yo regresé de vivir unos 5 años y medio en Bogotá, de haber trabajado en el CERLAL como coordinador de lectura para América Latina y el Caribe, mi amigo Edgar Freire me dio un formulario para que llenara. Me dijo: estoy escribiendo un libro y le estoy preguntando a 100 personas cuáles han sido los libros de su vida, qué libros recomendarían y cómo se formaron como lectores. Y unos meses después, publicado por el Círculo de Lectores, me entregó este libro que se llama Los libros en mi vida. Este libro está compuesto por las respuestas de políticos, de deportistas, de escritores, de personalidades. Y entonces, ¿cuáles eran las preguntas que hacía, las inteligentes preguntas que hacía Edgar Freire? ¿Quién le motivó a la lectura? ¿Qué libros leía en su infancia y de qué manera han influido en su vida? ¿Cuáles considera los libros más importantes de su vida y por qué? ¿Qué personaje le hubiera gustado encarnar? ¿Cuál le ha causado mayor impacto? ¿Por qué lee? ¿Qué busca en la lectura?
¿Qué libro le gustaría memorizar? ¿Cree que la literatura puede cambiar el mundo? ¿Cuál considera su utilidad? A su juicio, ¿cuál es el futuro del libro? Y entonces, claro, todos tuvimos que contestar estas preguntas y fue una delicia contestarlas porque fue un ejercicio muy parecido al que ustedes me están sometiendo, ¿cierto? Una especie de un tribunal gozoso, porque cuando uno va a dar un grado y tiene un tribunal delante, pues ni tan gozoso. Cuando uno sabe que nos van a hablar de cosas que nos gustan, pues sí, resulta fascinante, ¿no es cierto? Entonces, les hago esta recomendación a ustedes y a todos los que nos están escuchando. Y de paso, quiero rendirle un homenaje a este gran librero, promotor y mediador de lectura que se llama Edgar Freire. Ojalá que todavía se encuentre ese libro, lo vamos a buscar. Gracias por esta recomendación. Yo les presto, voy a decir una cosa terrible que no se debe decir, pero como ya no hay el libro físicamente, para que hagan algo con él. Muy bien. Queríamos compartir este pequeño texto de Beatriz Elena Robledo. Esa palabra es nicho que protege y es a la vez herencia cultural. Cuando la madre sienta al niño en el regazo y le cuenta un cuento, le muestra un libro de imágenes, el niño, además de aprender sobre el mundo, sobre las representaciones, sobre los mundos imaginarios, aprende el afecto y la caricia a través de la voz. Eso para un niño es vital. Justo de lo que nos hablaba usted, del afecto, del amor que se transmite, de esos puentes que se van fortaleciendo a través de los libros y de la lectura. Exactamente, y yo añadiría algo más, que esa es ya una segunda parte en la formación de los lectores, porque estoy convencido de que la formación de lectores tiene que empezar, como alguna vez creo que les decía a ustedes, en el 4º mes del embarazo, cuando el niño está en el vientre de la madre y cuando empieza a reaccionar a los estímulos sensitivos, sonoros, auditivos, y se empieza a formar como lector, ¿no? Para esos niños que están en proceso de gestación, incluso hay bibliotecas que se pueden construir. Yo las llamo, a esos libros los llamo textos prenatales, ¿no? Entonces, ¿qué son los textos prenatales? Aquellos que la madre o el padre o la persona que está cerca de ese vientre que espera la venida de un niño, empieza a decirle, a hablarle. Y yo me acuerdo cuando fui profesor de la maestría en educación especial en la UTE, tenía como alumnos a médicos, enfermeras, psicólogos, maestros, y con ellos una tarde de clases les propuse que construyéramos textos prenatales. Y entonces les dije, miren, vamos a inventar situaciones diferentes. ¿Qué va a ser una madre que espera a un niño en prisión? Usted es una madre soltera a la que su padre no quiere saber nada del niño. Inventamos como 20 o 30 situaciones diferentes. Y vamos en esa situación a escribirle una carta a ese niño que estamos esperando. Y no tienen idea de las cosas lindas y hermosas que salieron. No es que había ahí 20 o 30 poetas ni poetisas, sino que cuando se habla con el corazón se puede construir un texto prenatal. Si usted está... me acuerdo de algo que puede ser ejemplo de texto prenatal. Escúchame, hijo mío, pedacito de carne con mi nombre. Hace muchos inviernos que te espero junto a mi oído al vientre de tu madre. Ya te hemos bautizado y alégrate, sabemos que serás como nosotros, como ella, como yo, como Dios mismo. Bueno, mire, ese es un texto prenatal, que puede adoptar la forma de la poesía o puede adoptar la forma de la carta o sencillamente de la nota, porque ahí es donde debe empezar esa formación del lector, ¿no? Y cuando el niño ya nace, necesita otro tipo de material y claro, para eso está la tradición oral de la que tú hablaste al comienzo.
una tradición oral que puede asumir diferentes modalidades, la lírica, la narrativa, la lúdica, ¿cómo se llama cuando cuando contamos chistes? Eso tiene, esa forma de tradición oral tiene un nombre, ¿no es cierto? Yo mismo he escrito como 3 o 4 libros de ese tipo de tradición oral, ¿no es cierto? Que chiste. Exactamente, a ese tipo de material me refiero. Y después de la tradición oral, ya necesita el niño literatura de autor. Sí. Una literatura de autor, y es entonces cuando debemos acercarles a Hans Christian Andersen y a Oscar Wilde y a los hermanos Grimm y incluso a estos cuentos clásicos que han sido tan cuestionados por algunos especialistas, pero que otros especialistas han demostrado que no había razón de ser de tal cuestionamiento, ¿no es cierto? Nosotros somos partidarios de la libertad. En ese sentido. ¡Viva la libertad! La posibilidad de tener a su alcance, si gustas, tomas el libro o si no lo dejas. Francisco, Evelio Cabrejo dice algo muy importante. Los niños necesitan leche, afecto y literatura. Exactamente. Evelio Cabrejo Parra, ¿no es cierto? Sí. Ajá. Ese psiquiatra colombiano que vive en París. Ajá. Y me perdí de verlo en Santiago de Chile. Los que organizaban ese congreso hicieron un concurso de ponencias y yo mandé 2 y me aceptaron las 2, pero cuando me dijeron que las aceptaron, me dijeron que yo tenía que pagarme el viaje y que no me daban nada. Entonces dije, esa es una invitación que no invita, y me perdí la oportunidad de conocer a este hombre que es un verdadero maestro. Él habla también de la formación de lectores en el vientre de la madre, ¿no? Y dice cosas muy lindas al respecto, y como el que tú has citado, mi querido Giovanni. Tengo ahora saludos, como estamos en vivo, quiero hacerle llegar saludos de Daisy Estrella Carrión. Dice, saludos al doctor Francisco Delgado, mi maestro en la UTPL. Qué gusto verlo. Es Daisy Estrella. Y Dalia Arciniega nos dice, qué hermosas experiencias y recuerdos de Francisco. Una anécdota tengo de sus libros. Me inicié trabajando como bibliotecaria hace 30 años y fueron los primeros libros infantiles que leía a mis hijas, y a lo largo de mi vida he leído algunos de sus libros, nos dice Idalia Arciniegas, también desde Ibarra. Tenemos saludos de Galo Guerrero Jiménez, su colega, que viene a haber invitado a un escritor ecuatoriano, el más distinguido intelectual, artística y humanísticamente. El campo de la literatura infantil y juvenil es su especialidad más prolífica. Felicitaciones. Muchas gracias a Galo Guerrero por compartir también este programa. Norma Aguirre le envía saludos también. María Alexandra Procel Alarcón, bravísimo. Francisco Delgado, un excelente escritor y un inmejorable ser humano. Tenemos también saludos de Gisela Verónica Morán Jurado. Saludos, doctor Francisco Delgado, excelente escritor ecuatoriano de literatura infantil y juvenil. Nuria Closas, cierto es, la lectura de los cuentos se asocia a todo ese cariño, amor, espacio de seguridad y a la vez donde todo es posible. A ver, tenemos también saludos de Maritza Santos. ¡Qué grande, Francisco Delgado! Muy orgullosa de usted. Saludos de Maritza y saludos, sus cuentos son hermosos, nos dice María José Chávez. Muchísimas gracias a todas las personas que se han unido a esta conversación. Pueden compartir este video, que otras personas lo vean, que llegue a otras familias y puedan conocer un poco más de la experiencia de este recorrido lector de Francisco Delgado Santos. Muchísimas gracias, Francisco, por estar aquí. ¿Y cuándo empieza a escribir para niños y niñas usted? Bueno, esa es otra historia muy larga, necesitaríamos 1 hora más para contarles un poquito de eso. Pero antes quiero mandarles un abrazo virtual de agradecimiento a todas estas personas que me han enviado su cariño. Y con relación al doctor Galo Guerrero, que ha dicho cosas tan honrosas para mí, quiero contarles que él está preparando, a pedido de la Universidad Técnica de Ambato, la nueva maestría en literatura infantil y juvenil, que con toda seguridad empezará a funcionar
Quisiera ponerles una fecha, solo les digo después de la crisis. Y como sé que va a ser online, a lo mejor pueda ser en el segundo semestre de este año. Y a través de este hermoso espacio, invitar a todas esas personas que estuvieron esperando, editores, maestros, gente que trabaja con los niños en diversas radiodifusoras, librerías, y que decían, ¿cuándo la UTPL va a reabrir otra vez la maestría en literatura infantil y juvenil? Decirles que quizás no va a ser en la UTPL, pero va a ser en la UTA, en Ambato. Y entonces, lo más pronto posible vamos a hacerles conocer las fechas. Ahora, con relación a tu pregunta, Tania, tú me hablabas de cuándo empezó mi afición por la literatura para niños. Es una pregunta que me hace volver en realidad a mi adolescencia, porque lo primero que yo escribí no fue para niños. De lo que les he leído, de lo que comentaba el gran poeta Remigio Romero y Cordero, eran poemas de amor que no tenían nada que ver con lo infantil. Ni siquiera eran esos poemas de amor de Jairo Aníbal Niño, que ustedes los conocen bien, hombre tan inteligente que con pocas letras se acuerdan de lección de música. Sí, do, re, mi, fa, sol, la, si. Sí. Sí, mi sol, sí. Sí. Poesía para niños, no la que yo les leí de mi libro Atardece Sentimental. Y después empecé a participar en concursos, pero no eran de literatura infantil. Me acuerdo que justo ya que hablamos de Ambato, en 1973 gané el primer premio de relato en el concurso de las flores y las frutas, y me dieron, se llamaba la frutilla de oro, que luego los ladrones se robaron de mi casa cuando entraron, creyendo que era de oro mismo. Y lo que quiero decirles es que no empecé a escribir para niños. Eran unos textos un poco duros, amargos, quizás influenciado por el Paul Geraldi que no debí leer de la biblioteca de mi padre. Pero hubo alguna circunstancia, hubo 2 o 3 circunstancias en la vida que me empujaron, que me llevaron hacia la literatura para niños. Yo no creo que yo fui la busqué, ella me buscó a mí porque fui llevado. A ver, me explico. Una de esas fue un amigo que yo tuve a los 19 o 20 años, que se llamó Daniel Martínez, hijo de unos argentinos. Él era ayudante del agregado militar acá en Quito. Y este niño era inválido. Y yo me hice muy amigo y lo visitaba con mucha frecuencia. He inspirado en su condición, escribí un cuento que se llama El niño que amaba las estrellas. Hoy lo ha reeditado, me parece que la editorial Edinú, El niño que amaba las estrellas de otros cuentos. Y en este cuento había un niño inválido al que una noche las estrellas lo llevan a pasear por el universo y le hacen disfrutar de lo lindo, pero él se acuerda que no avisó a nadie, a su madre, que salía, y dice, puede estar desesperada, por favor regrésenme a mi casa. Y las estrellas le dicen, pero no seas bobo, Daniel, primera vez en tu vida que puedes hacer esto y ya quieres regresar. Y le dice, sí, pero es la única madre que tengo y no quiero hacerla sufrir. Y entonces ellas le dicen, bueno, está bien, pero pon mucha atención. Cuando estés en tu cuarto, tu madre va a entrar, va a abrir la puerta, corre hacia ella y abrázala. Y él dice, pero qué estrellitas lindas, pero bobas. No se dan cuenta de que no puedo ni siquiera incorporarme, ni andar, peor correr. Cuando está diciendo esto, ve que entra su madre y en un arrebato de fe dice, ¿y si lo hago? Y se incorpora y camina y corre y le abraza. Y entonces lloran los dos juntos y su madre le dice, Daniel, el médico me dijo que tal vez te curarías, pero no estaba. Entonces él le pone el dedito aquí en los labios y le dice, no, mamá, no fue el médico, fue Dios y sus mensajeras, las estrellas. Ese es el cuento que yo escribí. No tiene nada de raro.
lo raro y lo extraordinario, y que está narrado en otro cuento también, que se llama La maravillosa historia de una historia, que está en un libro que me publicó Esqueleto el año pasado, que se llama, bueno, ya no me acuerdo el nombre del libro, pero lo extraordinario es que yo escribo este cuento y con ello gano el primer premio del concurso nacional de cuento convocado por el diario El Mercurio en 1974 con motivo de su cincuentenario. Y además del cheque, de la medalla, del diploma, había un viaje a la Argentina a un Congreso Nacional de Literatura Infantil convocado por el CERLAL, que recién estaba naciendo. Yo ni sabía que un montón de años después iba a ir a trabajar en el CERLAL, pero bueno. El asunto es que me quedo más tiempo del que debía y cuando regreso quiero ir a visitar a Daniel y me entero de que habían regresado a la Argentina, que el Ministerio de Relaciones Exteriores pidió a su familia que regresaran porque los iban a destinar a otro lado. Pero me entregan una carta en la embajada. Abro la carta y empiezo a leer y me quedo perplejo. Ahí decía: Francisco, tuvimos que irnos, esta es nuestra dirección, espero que vengan a visitarnos, pero queremos contarte que pasó algo que no lo vas a creer. Daniel volvió a caminar. Entonces yo me puse a llorar ahí de la emoción. Y dije, yo no sé si esto es una señal, un augurio, y desde entonces me quedé un poco estacionado en el territorio de la literatura para niños. Porque es mágica, y como la palabra tiene poder. Y como la palabra tiene poder, después lo que me pasó en Argentina, porque era la Argentina de Videla, y me declararon persona no grata. Y ahí conocí a un gran crítico que ustedes tienen que haber leído, y si no les recomiendo, Marc Soriano, un francés, cuya obra completa, el mayor crítico de la literatura infantil y juvenil del mundo, está traducido por Graciela Montes en una editorial argentina que se llama Coligüe. Tuve el honor de conocerle a este hombre que se levantó ya casi anciano y dijo: voy a definir a la literatura infantil. Yo nunca me he podido olvidar de la definición que dio. Dijo: la literatura infantil es aquella que enseña a los niños a desobedecer las órdenes injustas de los mayores. Y una ovación de toda la sala de las familias. Entonces yo dije, bueno, si esto es la literatura infantil, yo quiero quedarme, quiero estacionarme aquí. Ahí conocí al presidente de IBI, un noruego que se llamaba Nilo Bizapá, que me preguntó por Darío Guevara Mayorga, de quien yo me había despedido, pero estaba muy enfermo, estaba con un cáncer terminal. Y le dije, está enfermo y no ha podido venir. Y me dijo, ya hace 2 años que no nos contesta, y él estaba dirigiendo la sección ecuatoriana de IBI. ¿Quisieras hacerte cargo tú de dirigir esta sección? Les estoy hablando del año 1974. Yo le dije, pues claro. Y casi sin conocer mucho de eso, porque además del cuento que escribí, del premio que gané, yo no sabía nada de esto. Empezar a conocer, a leer, a construir este proceso que ha sido un proceso largo, que en 1981 traté de sintetizarlo en un libro mío que se llamó Ecuador y su literatura infantil. Y hoy que la Universidad Técnica de Ambato me ha pedido que escriba un material actualizado, les anuncio que pronto terminaré algo que se llamará La nueva literatura infantil y juvenil del Ecuador, ensayo autobiográfico de aproximación al tema, en donde voy a contar muchas de las cosas que les he contado a ustedes en esta tarde, Tania y Giovanni. Y Francisco, después de ingresar al mundo de la literatura infantil, ¿cuándo ves tú la necesidad de la existencia de los mediadores? Porque decíamos también que en nuestro país todavía los mediadores de lectura son los mediadores de lectura naturales, son nuestros abuelos, son nuestros padres, pero
¿Cuándo crees tú, cuándo sientes la necesidad de preparar mediadores de lectura? Qué pregunta tan atinada, Giovanni. Yo pienso que sin mediadores difícilmente hay lectores, porque los sujetos de la lectura son el lector potencial, el mediador, el lector efectivo, los materiales y el ambiente. Entonces, todos somos lectores potenciales, pero si alguien no nos habla emocionado y apasionado de un libro, si alguien no nos lee como ustedes leen en sus videos, en sus programas, que yo no me los pierdo, y nos contagia, hay muchos libros, yo pensaba que lo conocía todo, pero cuando les he visto a usted, no, este libro yo no conocía, pero ya ustedes me lo contaron, dije, lo incorporé. Bueno, si el mediador no se acerca a un lector potencial y lo convierte en lector efectivo, y no le deja inoculado el germen, ahora que estamos hablando de epidemias y de estamos viviendo pandemias, no se va a poder formar como lector. Entonces, para mí, un requisito sine qua non, un protagonista de la formación de lectores es el mediador. Sin mediadores difícilmente va a haber lectores. Puede haber casos excepcionales, pero si queremos una sociedad lectora, si queremos que se lea, yo no digo masivamente porque es muy complejo llegar a una pretensión así, pero que crezca el número de lectores, es decir, de personas que piensan, que son capaces de formular un pensamiento crítico, de mejorar la sociedad, de ser solidarios, de ser rebeldes, de vivir la vida de mejor manera. Sin mediadores es muy difícil y por eso yo felicito la labor que ustedes hacen y la de otras personas que veo que por fortuna han aparecido en la sociedad ecuatoriana y están asumiendo esos roles desde la librería, desde la radiodifusión, desde el periódico, desde la revista, desde el libro, desde el congreso, desde la cátedra, en buena hora. Este es otro país tan diferente al que yo dejé cuando me fui a vivir en Colombia en 1988, en que se podía contar con los dedos de una sola mano a los interesados en la literatura infantil, en que los que escribían para adultos nos miraban sobre los hombros y nos decían que somos los subescritores que por no haber podido triunfar en la literatura para adultos habíamos entrado en la literatura para niños. Este es otro país. Antes los libros se editaban en blanco y negro, en una letra chiquitita, tamaño 6, 7 u 8. No había color, no había editoriales, no había una cantidad de factores, ilustradores, que ahora los hay tan buenos, famosos internacionalmente. Este es otro país en buena hora. Bendito sea este país en el que vivimos. Francisco, disculpa, te interrumpa. En el 2006, no sé si te acuerdas tú, no sé si si se puede ver en la cámara. Se puede ver en la cámara. Oh, por supuesto. Por supuesto, eso es algo que hicimos entre la UTPL y la campaña de lectura. Ajá, sí, así es. ¿Verdad? Hay una parte que dice, Fabio Jurado plantea que las campañas hacia la importancia de la lectura en nuestros países tienden a ser propaganda o discursos estereotipados. Eso se decía en el 2006. Tú dices, hablas de otro país, de otro momento. ¿Crees tú que estamos viviendo otro momento en cuanto a las políticas de fomento a la lectura y promoción de la lectura? En cuanto a las políticas, no. Otro país en el sentido de que en vez de los 4 gatos, 4 escritores o ilustradores, y si saben de dónde viene eso del portal 4 gatos, ¿conocen el portal 4 gatos? Sí, claro. ¿Saben quiénes son los protagonistas de los 4 gatos? Son 2 gatos que se ven en el espejo. Espérame. El uno se llama Antonio Orlando Rodríguez y el otro se llama Sergio Andricaín. 2 gatos que se ven en el espejo, porque en esa época también, en la que ellos instalaron este portal, eran 4 gatos, pero que en definitiva eran 2. Pero tu pregunta, que es súper importante.
Es otro país en el sentido de que hoy he llegado a contar más de 50 escritores de libros para niños y jóvenes que han publicado entre 1990, no, muchos más entonces. Entre 1999 y el 2020 hay cerca de 250 nuevas obras. Hay 80 ilustradores de primera línea. Hay editoriales especializadas. Pero, en el caso de políticas, nos damos contra la pared porque, por ejemplo, siempre hemos batallado. Yo trabajé en CERLALC. Una de mis funciones principales era la de asesorar a los gobiernos de América Latina en el diseño de políticas nacionales de lectura, de políticas y planes nacionales de lectura. Tuve la oportunidad de asesorar al gobierno de Argentina, de Cuba, de Colombia, de Chile, de República. Como uno nunca es profeta en su tierra, nunca pidieron la asesoría de Francisco Delgado al CERLALC. Es ecuatoriano, ¿qué nos vendrá a contar? Ahora bien, cuando regresé al Ecuador con amigos y con colegas, siempre luchamos porque el Estado tuviera una política nacional de lectura. Pero de pronto nos enteramos que hace poco el gobierno creó un plan nacional de lectura, que ya nació mal. El niño estuvo virado en el vientre y había que hacer una cesárea, se llama, ¿no es cierto? Porque un plan de lectura que depende de un ministerio tiene que pedirle permiso a otros actores. Supongamos que quiere llevar libros a las Islas Galápagos o al Oriente y necesita camiones y aviones de la Fuerza Aérea. Supongamos que quiere pedirle al ministro de la Vivienda que construya espacios para bibliotecas en los conjuntos residenciales que construye. ¿Tú crees que desde un ministerio se puede dar órdenes a otro ministerio? No. Lo inteligente era crear una política y hacer que esta política se ubique en un espacio con poder político, como por ejemplo en Colombia funcionaba en el despacho de la primera dama Ana Milena Muñoz de Gaviria, como por ejemplo en la vicepresidencia de la República en Argentina, como por ejemplo espacios con poder político desde el cual tú puedes disponer que haya presupuesto, que haya programación a mediano plazo por lo menos, que se cumplan con... Entonces, en ese sentido, no hemos avanzado tanto y ustedes y sobre todo los jóvenes mediadores que, como ustedes están trabajando, tienen que pelear por eso. Porque en algún momento lleguemos a tener una política nacional de lectura que cubra todos los sectores, que es muy complejo, pero que se lo puede hacer, y en el que todos confluyan, en el que todos rememos en la misma dirección para que esta barca de la lectura salga a flote, Giovanni y Tania. Ese es el gran sueño, ¿no? Ese es el gran sueño. Sí, dentro de lo que planteamos también es cuánto se privilegia, aquí mismo en el mismo texto dice, a las cartillas y se deja de lado a los libros. A nosotros nos da la impresión también que todavía estamos en ese sentido creando espacios sin libros. Y sin la existencia de libros no habrá lectores, y sin la existencia de mediadores no habrá tampoco lectores. Entonces, en ese sentido quisiéramos profundizar en otra entrevista porque queremos como que esta no sea una entrevista que nos traiga la nostalgia sobre las políticas, sino la alegría de lo que nos cuentas de la existencia de muchos escritores, escritoras, ilustradores, ilustradoras. Nosotros también creemos que ha evolucionado la literatura increíblemente, la literatura ecuatoriana ha evolucionado. Y la literatura infantil es hermosa, maravillosa, no tiene que envidiar a ninguna otra literatura de otros países. Alguien decía,
pero ¿por qué ustedes se empecinan en leer la literatura ecuatoriana? No es que nos empecinamos en leer la literatura ecuatoriana, sino nos empecinamos en leer literatura. La literatura ecuatoriana es buena y por eso es que la leemos. No es un afán de nacionalismo, de defender lo nuestro, sino porque se ha ganado un espacio legítimo en Latinoamérica y el mundo. Claro, ¿por qué será que muchos de nuestros escritores de literatura infantil y juvenil han ganado el premio Funda Lectura, han ganado el premio Casa de las Américas, han ganado el premio Fondo de Cultura Económica, han ganado... ¿Por qué están sobresaliendo escritores e ilustradores? Hace poco Isabel Gijón gana un premio en España. Hace unas semanas en que yo fui jurado del premio Julio Cova, me parece que una escritora ecuatoriana jovencita fue finalista. Hace poco nos enteramos que nuestros ilustradores figuran en un ranking de los 10 mejores del mundo. Entonces, como tú dices, el arte no tiene fronteras. Sí. Y tenemos que leer, sin ser chauvinistas, tenemos que leer a todo el mundo, pero también tenemos que leer lo nuestro, sobre todo cuando lo nuestro tiene calidad, y una calidad increíble. Hay libros que están sepultados bajo los baúles. Por ejemplo, un libro de aventuras para jóvenes que se llama Argonautas de la Selva, de Leopoldo Benítez Vinuesa, que es un libro que parece escrito por el mismísimo Julio Verne, y sin embargo los chicos lo desconocen. Tenemos nosotros en este momento una cantidad de autores jóvenes. Aquí mismo en mi escritorio yo he estado leyendo y maravillándome con algunos de esos nombres. Por ejemplo, Verónica Oviedo Buendía, por ejemplo, Paula Terán Ospina. Podría mencionarles como 10 o 15 nombres, pero es gente muy joven, es gente que está entre los 25 y los 35 años. Eso nos da una gran alegría, nos hace ver que van a poder tomar esos testigos, que van a poder tomar la posta, y que los viejos podemos estar tranquilos porque la literatura infantil y juvenil del Ecuador está en muy buenas manos. Sí, qué alegría, Francisco. Vamos a cerrar también con estos saludos. Mire que Idalia Arciniega también nos dice: qué linda noticia, quiero estudiar la maestría en literatura infantil y juvenil, así que ya tiene la primera persona que se apunta a la literatura. Un saludo de Irma Benítez. También de Margarita Andrade, dice: mi distinguido maestro en la UTPL, nadie como usted para transmitir el amor a la lectura. Mis saludos y mis mejores deseos. Eso es de Margarita Andrade. Y Katy Espinosa, nos envía saludos desde Cuenca, tío Francisco. Sus nenas dice que crecieron leyendo sus maravillosos cuentos. Bien, Francisco, nosotros queremos agradecer profundamente, nos quedamos emocionados, suspirando también por sus palabras, por sus libros. Quisiéramos cientos de entrevistas con usted, no creo que acabaríamos, estaríamos encantados de permanecer esta cuarentena escuchándole. Así que, claro, las puertas de este mundo virtual también nos ha posibilitado llegar a otros oídos receptores. En ese sentido, queremos despedirnos, agradecerle a usted, sin antes como pedir estos pequeños consejos que ya los hemos dado en el transcurso del programa, pero si se nos escapan uno o dos también para aquellos padres, maestros, maestras, que necesitan también tener estas herramientas para acercarles a sus alumnos o a sus hijos al mundo mágico de la lectura. El mejor consejo que pudiera darles a esos padres es el que alguna vez, algún fin de semana en que ya podamos salir a las calles, que lleven a sus hijos a las librerías y que dejen que ellos busquen, revoloteen, saquen algo, se pongan a leer, y que mientras estemos en cuarentena aquí guardaditos, sepan que también tenemos bibliotecas virtuales que están a la disposición de todo el mundo. Yo, por ejemplo, hice un gran descubrimiento hace algunos años
cuando asimismo no podía salir por algo, no sé si estuve enfermo, no creo que haya habido otra pandemia como esta, pero de pronto descubrí que uno metiéndose a Google puede poner Ciudad Ceba, con V, ¿no? ciudadceba.com. Y de pronto se me desplegó ante mí una biblioteca virtual en donde estaban desde los clásicos, Jenofonte, Tucídides, Heródoto, desde ellos hasta Jorge Luis Borges, hasta García Márquez, hasta los últimos premios Nobel. Todo gratuito, en poesía, en cuento, en ensayo, en novela. Entonces, recuerden, ciudadceba.com. En estos días de cuarentena tienen para leer lo que ustedes quieran. Quieren encontrar ahí a Pablo Neruda, quieren encontrar a Isabel Allende, quieren encontrar a Jorge Luis Borges. Ahí están esperándoles. Disfruten de ellos. Ese es mi mejor consejo. Y que no dejen de ver sus videos donde cuentan tan bien esos cuentos hermosos. Muchísimas gracias, querido Francisco. Siempre un honor conversar con usted. Nosotros nos quedamos con el corazón lleno, con el corazón contento y esperamos que también la gente que nos está viendo se lleve esta alegría y que puedan compartir este video y que más gente lo vea. Muchísimas gracias, un abrazo enorme para usted, Francisco, y hasta la próxima. Gracias.